900-902-000. ¿Qué? ¿Pedimos una tapilla de callos y una cruzcampo? ¡Eso! ¡Y nos chupamos los dedos! Abre los ojos y descubre la comodidad de Akubue. Las lentes de contacto de Johnson & Johnson. Son fáciles de poner y muy cómodas porque están compuestas principalmente de agua. Prueba gratis Akubue, las lentes de contacto más vendidas del mundo. Johnson & Johnson, lentes de contacto cómodas. Mini croissants Chipita, deliciosamente rellenos. Mini croissants Chipita, irresistible. Siempre querrás uno más. Recomendamos cierto calentamiento antes de practicar la tarifa plana de Telefónica. Porque por solo 2.750 pesetas al mes podrás navegar sin parar. Pues a mí el fisioterapeuta me ha dicho que esté 3 días sin navegar y me ha quitado el tabaco. Abre los ojos y prueba gratis Akubue de Johnson & Johnson, las lentes de contacto más vendidas del mundo. Llama ahora y pide tu prueba gratuita. Dioses, mitos y héroes crearon leyendas para que tú las vivas. Vuela a las civilizaciones más antiguas del Mediterráneo. Iberia y Air Nostrum te llevan a Terra Mítica. Come on, ale, with a suka, mama. Mau 5 Estrellas presenta regalos de película. Neveras, ordenadores, viajes, televisores y DVDs y 5 millones de pesetas. Próximamente en las etiquetas de Mau 5 Estrellas. Abre los ojos y prueba gratis Akubue. Llama ahora y pide tu prueba gratuita. Johnson & Johnson, lentes de contacto cómodas. ¿Te imaginas sentir un cuidado facial así? Todo un océano de frescor y 24 horas de pura hidratación. Con aquaspheres y minerales. Nuevo All Day Aqua de Nivea Visage. Siente 24 horas de pura hidratación facial. You come on like a dream, peaches and cream, lips like strawberry wine. You're 16, you're beautiful, and you're mine. Estrella Damm, la estrella de las cervezas. ¿Cuántas opciones hay en Internet realmente interesantes para tu empresa? A partir de hoy hay una. Retevisión presenta IDEO, los servicios en Internet creados exclusivamente para tu empresa. IDEO, Internet reservado para empresas. ¡Protégete! Y ahora además... ¡refréscate! Nuevo protector de Lial en gel. De Lial, la protección ideal. What's going through the air? Tell me why fly more poetic than walking or running anywhere. Tell me why all the beautiful clouds are up there and not down here. Tell me why you know more than the rest. Arriving first, is it being the best? Arriving first, is it gaining time or life? I don't know. Am I on my way? Cadena 100 presenta las 100 de la 100. Las 100 mejores canciones en la historia de la música. Versiones originales, 5 CDs. Las 100 de la 100. Ahora, con tu Fiat Punto, además del equipamiento más completo, este mes, el aire acondicionado gratis u oferta equivalente. Todo desde 1.410.000 pesetas. Vales clásicos.
Los momentos mágicos de la música para danza recogidos en un CD. Ya a la venta. Cuando la temperatura sube, Dame candela, dame candela, dame candela. escápate. Tengo frío. Dame candela, dame candela, dame candela. Vuelve al paraíso. Perdido. Próximamente en la primera. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Qué Grande es el Cine, la 2, Televisión Española. Vamos a ver una película, el título es Vuelta a la vida, el director Joseph Pevney. En casi 6 años de programa, creo que es la primera vez que va a aparecer Joseph Pevney, un autor muy querido para la gente de los 60, tanto francesa como española, Cayers, El film ideal, y que curiosamente no tiene sobre él escrito ni un solo libro. Cuando estamos en unos momentos en donde alguien que hace una película ya tiene un libro que se llama El cine de fulano, Joseph Pevney, que ha hecho muchas películas de casi todos los géneros, pues no tiene nada escrito sobre él. Yo últimamente he podido leer a Bertrand Tavernier en los 50 años de cine americano, que no le trata con ningún cariño, con ninguna simpatía. Es más, yo creo que se opone a que gente, compañeros suyos, compatriotas suyos franceses, pudieran ver algo en el cine de Pevney, cosa que él dice que vueltas a ver sus películas no se lo encuentra. Yo no estoy de acuerdo con Bertrand Tavernier en este caso, tampoco en otros muchos de su libro de 50 años de cine americano, porque creo que Jack London, que iba a decir Jack London por asociación de ideas, que esta película tiene mucho que ver con Jack London. Creo que Joseph Pevney es un director sencillo, es un todoterreno para un estudio, en este caso para los estudios Universal, un hombre directo, bastante sencillo en sus planteamientos y en su puesta en escena, que empieza como bailarín, como cantante y como actor. Y como actor en películas como Cuerpo y Alma, que pusimos aquí, hacia el amigo de John Garfield, en La calle sin nombre, en la película de Gilles Dassin de Mercado de Ladrones, también naturalmente en una película de guerra muy bonita que se llamaba Fuego en la nieve. Pero bueno, como director yo creo, y tengo aquí apuntados, ha sabido hacer cine en diversos géneros, comedia como Tammy, la muchacha salvaje, películas de guerra como Zafarrancho de combate, una estupenda película biográfica, El hombre de las mil caras, a mí es de las que más me gustan, de una enorme sobriedad y verosimilitud, y además que tenía mucho que ver con la verdadera vida de Lon Chaney, que hizo James Cagney, una película realmente para mí espléndida, en un magnífico blanco y negro, que en algunos momentos, no sé por qué, me recordaba a Ed Wood, esa película. También en el melodrama, otra de sus grandes obras es El crepúsculo de los audaces. En aventuras, a mí siempre me ha gustado muchísimo La legión del desierto o Alan Ladd, una película que yo he visto muchísimas veces y que vería ahora también. Y bueno, y sobre todo esta que vamos a ver, creo que es una película de aventuras, de ahí viene el cambio en el circuito mío, tiene mucho que ver con Jack London, es una película de aventuras, yo diría que una película de aventuras adulta, trineos, nieve, barcos, que es esta vuelta a la vida. Para hablar de ella está hoy aquí con nosotros José Antonio Pruneda, muy buenas noches. Buenas noches. Que fue de los primeros, antes yo diría que los franceses, en defender a capa y espada el cine de Joseph Pevney en unos artículos estupendos en Film Ideal. Han pasado bastantes películas de aventuras, no muchas desde entonces, pero yo creo que el cine de Pevney se sigue viendo con una enorme sensación de placer, con una gran simpatía. Pero háblanos un poco de Pevney. Bueno, es que aparte de lo que tú has dicho, es una persona que empieza
a dirigir, digamos, en el año 50 y prácticamente en 10 años hace exactamente 31 películas, lo cual da una media importante. Yo creo que él es un hombre, por supuesto, es un director en contrato con la Universal, casi nunca, yo creo que solo en 3 ocasiones así se ha salido de la Universal, tiene una en la última época, y quizá una de sus últimas películas, que quizás la mejor, está producida por él mismo, ¿no? Pero en este sentido, quizá esa manera de tener que enfocar el cine, un poco como quien diría, y sin ningún sentido peyorativo, a destajo, le da una habilidad manifiesta de poder contar una historia con unos medios absolutamente, digamos, de austeridad de lenguaje. Él va directamente al grano y pese a que es famoso porque, de hecho, él no tocaba casi ninguno de los guiones que le caían en sus manos, que tenía que decir, vamos, lo que se dice es que no tocaba ni una coma, contribuye a darle una cierta personalidad y hay como una serie de leitmotivs que se repiten prácticamente en todas sus películas y que es lo que le da una cierta característica, pero sobre todo esa concisión de lenguaje, esa falta de alardes, ese ir directamente al grano. Y luego, pues en estas 30 películas es un señor que prácticamente a partir del año 61 desaparece, y desaparece cinematográficamente porque es cuando empieza a trabajar mucho para televisión. Rueda, digamos, capítulos de casi todas las series que conocemos en televisión, de Los Intocables o Bonanza, que apuntaba Juan Manuel. Es muy famoso por Star Trek. Él hace prácticamente de la primera serie de Star Trek, se rueda algo así como cerca de 30 episodios, también en 2 años y demás, y luego aparecen algunos documentales, pequeños documentales, algunos en contra, por ejemplo, de la bebida mientras se conduce y cosas de ese estilo, y a nivel cinematográfico, pues no, ha desaparecido. Teóricamente es un señor que está todavía vivo, debe tener 81 años, tendría y demás, pero curiosamente de esas 30 películas que él rueda, pues hay prácticamente 8 o 10 realmente muy encomiables, películas muy interesantes, que él le da unas características, pese a esto que contábamos de que no se alteran los guiones, pero unas características pues muy propias. Es un cine casi que a veces, dentro de lo que es este cine, que era mejor que un serie B, no llegaba a una serie A, pero eran con buenos actores. Ahí está Jeff Chandler o James Cagney o George Nader, que es Tony Curtis, por supuesto, Rock Hudson, que quizás sean los que más se repiten, y de hecho Rock Hudson empieza casi su carrera con Pevney en una de sus primeras películas, ¿no? Y estas 10 películas yo creo que son películas que merecen un juicio, digamos, pues realmente más analítico y más profundo que una simple serie B, porque estaban bastante por encima del nivel medio de lo que sería una producción de estas características. Muy bien, pues aquí lo tenemos, en Qué grande es el cine, a Joseph Pevney, que todos los viejos cinéfilos, los del fondo norte, casi los ultrasur de los cinéfilos lo conocen perfectamente. Según mis notas, nació en 1913 y vive. O sea que, sí. Fíjate los años que tiene. Es un caso parecido a lo que le ocurrió, buenas noches, Juan Manuel de Prada, muy buenas, a Richard Quine. En los 60 desaparecen, se van a la tele y desaparecen. Eran unos directores estupendos. Bueno, pues dinos algo de esta película como de aventuras. Pues ¿A ti no te gusta tanto la aventura? Efectivamente, si me permitís voy a hablar del autor de la obra en la que está basada la película. Un escritor que también trabajó a destajo, James Oliver Corwood. Un escritor del que documentadas hay 188 adaptaciones cinematográficas. Yo creo que probablemente después de Shakespeare sea el escritor más adaptado de la historia del cine. Hacía un tipo de literatura popular, un tipo de literatura pulp, literatura de aventuras, fundamentalmente en las décadas de los años 10 y 20, fundamentalmente en los 20, y fue un hombre con una vida bastante curiosa. Era un periodista de medio pelo, que un día viaja a Canadá, descubre Canadá, se enamora de Canadá y empieza a escribir historias de naturaleza salvaje, ¿no? Historias llenas de animales, historias llenas de cazadores, etcétera, etcétera. Tiene un acontecimiento en su vida que le cambia su vida, como la caída de San Pablo camino de Damasco. Cazando a un oso, persiguiendo a un oso, había intentado matarlo 3 veces, le había disparado 3 veces y lo había herido 3 veces en distintas cacerías. Un día, cuando está apostado esperándolo, de repente se cae de la peña en la que está escondido. El oso se aproxima a él, lo mira fijamente y se va. Esta anécdota cambia totalmente su vida
pasa de ser un cazador compulsivo a ser un ecologista también compulsivo. Y es una anécdota que en cierto modo es el germen, la semilla de una de sus novelas que daría lugar a la adaptación famosa de Jean-Jacques Hano, El oso, que es la última adaptación cinematográfica que se ha hecho de su obra. Como circunstancia curiosa, podemos señalar que a raíz de este acontecimiento, que como digo se convierte en un amante de la naturaleza y defensor de las especies animales, decide exiliar de su dieta la carne, el café, los licores, el tabaco, y planea un sistema de vida que dice le va a permitir vivir hasta los 100 años. Murió a los 49, todo hay que decirlo, sin tabaco, sin café, sin carne y sin nada de nada, lo cual demuestra que tampoco hay que llevar las cosas hasta extremos estrafalarios. Sus películas, sobre todo las películas que se hicieron sobre su obra, eran películas de cine mudo, casi todas. De esta, en concreto, de este relato, de regreso a la tierra de Dios, se hicieron 3 adaptaciones. Una en el año 27 que tuvo gran éxito con René Adoré, la coprotagonista con John Gilbert del Gran Desfile, y luego posteriormente esta. Por esta época, en los años 50, ya se adaptaba muy poco a James Oliver Curwood, que tuvo un éxito arrasador, que vendió millones de ejemplares de sus obras, que construyó un castillo muy kitsch, reproduciendo los castillos normandos, donde mandaba pasar a los productores y los apabullaba con el despliegue de rarezas. Y realmente casi todas las películas que se hacían por esta época eran películas para los estudios del Poverty Row, Mono Grand Republic, y casi todas sus películas tenían animales, las protagonizaban animales. Aquí vamos a ver un perro, Woppy, un perro heroico, ¿no?, que va a desempeñar un papel muy importante, todavía más importante en el relato de Curwood. Es una película en la que se respira la pasión por la naturaleza, por la aventura, y una película que nos devuelve también a ese estado de primigenio, de amor a la aventura en estado puro, ¿no?, a esa literatura popular llena de avatares y llena de esa presencia un poco como la llamada de los salvajes de Jack London, ¿no?, con esos perros fieles y extraordinariamente humanos. La llamada del salvaje, trineos, perros, nieve, eso es la aventura. Aquí además hay hasta barco. Miguel María, buenas noches. ¿Qué hay? Buenas noches. Bueno, tú sí te pillas la época de Pevney, ¿no? ¿En Film Ideal o no? No, en Film Ideal, que no escribí nunca. Film Ideal, pero vamos... No, digo, la época de Pevney en Film Ideal, como lector de Film Ideal, sí. Y además la verdad es que era uno de esos directores que a mí me despertaban cierta curiosidad porque me parecía, digamos que en tono menor, pero una encarnación de las virtudes de la modestia artesanal y del espíritu del cine de aventuras de una época que entonces me parecía maravillosa y que con posterioridad pues me ha quedado como la época de oro del cine de aventuras en cierto sentido. Yo creo que lo maravilloso es que eran películas que nos encantaban de niños, que a mí me siguen encantando de ya nada niño, mientras que las películas que se hacen ahora para niños gustarán quizá a los niños, pero desde luego a los mayores no. Y tengo la sospecha de que quizá obedezca dentro de esa sabiduría que tienen los productores, que antes los niños iban acompañados por sus padres y había que distraer también a los padres, darles algo más con lo que pudieran entretenerse, y ahora probablemente van desde muy pronto solos por su cuenta, pandillas de niños, y no hay que entretener a mayores. Pero viendo esta película, pues la verdad es que ves como en 70 y tantos minutos te cuentan con gran economía de medios narrativos una historia de pasiones y de celos y de odios y de ambiciones bastante curiosa, no particularmente pueril en sí misma, sino más bien con elementos de una cierta complejidad y con un punto de vista que tampoco es el más habitual, es decir, que hay una mujer enormemente activa, enormemente fuerte, el héroe nominal de la película es el más pasivo de todos, el malo, como todos los buenos malos, es un malo que tiene interés y atractivo incluso superior que el del bueno, y bueno, que son más de lo que parecen y que además 50 años casi después siguen funcionando, por lo menos para mí siguen funcionando. 50 años casi sin el casi, ¿no? Porque sí, es de 53, fíjate, 2001, 53, 48 años. Pues evidentemente vamos a ver una película de Joseph Pevney, un cineasta muy querido en los años 60, tanto por Cayers como por Film Ideal, justo cuando empezó a dejar de hacer películas. Pero es en el momento en que llegaron hacia nosotros películas, como decíamos antes, de aventuras, de desierto, películas donde sale la nieve y los barcos, películas de guerra, bélicas, y con
¿cómo diría yo? Con esa marca de identificación que tienen algunos cineastas que ponen en sus películas planos que no olvidas jamás. En esta película yo creo que el momento en que se sirve no café, pero sin vino, y para calentar el vino meten el hierro ardiendo y se calienta ese vino, sale esa explosión, incluso de sonido, de ch, es algo que no se me ha olvidado a mí nunca cuando la he visto. Incluso creo que participa de muchas cosas de otras películas, de otros estudios, pero uno tiene la sensación con ese barco en el muelle que va a ver el mundo en tus manos o el mundo en sus manos, de Rob Walsh, es esa especie de backlog que tenía la Universal de estudio con un pequeño puerto donde había muchas películas de Anthony Mann que se han rodado aquí y que uno tiene la sensación de que estás en un territorio puramente cinematográfico, y eso es lo que Pevney lo retrata de una manera asombrosa. Una película además con un final un tanto desconcertante, porque no acaba como acaban todas las películas, con un Rock Hudson al que, como decía Pruneda, le hizo casi en sus principios que tuviera la posibilidad de llegar a ser estrella. Luego, cuando ya Hudson era una verdadera estrella, en el año 58 hace El crepúsculo de los audaces con él, yo creo que en pago a lo bien que se había portado Pevney a lo largo de su carrera. Y aquí está, pues eso, Jack London, está El oso, como decía José Manuel, de Jacques Jacquanot, están muchas películas donde el perro también, La llamada del salvaje, y creo que en un programa como este, donde se ha puesto a Mizoguchi, donde hemos visto historias de Tokio, de Ozu, Atalante y Jan Vigo, también cabe perfectamente esta vuelta a la vida de Joseph Pevney, porque recuperar un cine de aventuras a la manera de cómo se hacía entonces. Ese cine de aventuras que yo creo que da sus últimos estertores con gente como John Huston, en películas como la de, ¿cómo se llamaba la película de Huston que reconstruye que sale Kipling? El hombre que pudo reinar. El hombre que pudo reinar, o como El viento y el león. Películas de este tipo, pero que ya tienen ya casi sus buenos 25 años todas, por no decir 30. Así que con todos ustedes, La aventura. Vamos a ver una película naturalmente en colores de la Universal, estupenda, y que yo personalmente, y va por delante, les digo que a mí me encanta. Vuelta a la vida de Joseph Pevney. Mitsubishi Space Star les ofrece... Qué grande es el cine. Bueno, aquí estamos, de ver esta historia de aventuras muy adulta, con unas relaciones que hablaremos ahora, nada habituales en las películas de género, de serie, como se hacían antes. Es del año 1953, que curiosamente en España es el año que termina el racionamiento de pan y se permite la venta libre del aceite y de la carne. Cuando se hacían estas películas que nos suenan como aventuras, pues todavía estaba en España. Y el año en que en Estados Unidos confirma la pena de muerte el matrimonio Rosenberg, acusado de espionaje a favor de la Unión Soviética. Hay dos muertes en Boston, españoles, donde residía desde el año 38, muere, como digo, en Boston el poeta Pedro Salinas, autor de La voz a ti de vida, y de una gran versión en romance moderno del poema del Mío Cid, y para mí quizá el que ha hecho la mejor poesía amorosa del siglo XX en castellano. Y también muere en Madrid Enrique Jardiel Poncela, el autor de, como saben ustedes, Usted tiene ojos de mujer fatal, Eloísa estaba debajo de un almendro, Los ladrones somos gente honrada, de tantas y tantas, y uno de los renovadores del teatro español, sin ninguna duda, ¿no? Y bueno, y es el nacimiento de otro autor de teatro que ya el año 49 había ganado el Premio Nacional de Teatro con Historia de una escalera, y que ahora vuelve a estrenar La tejedora de sueños. Los Oscars son para De aquí a la eternidad, que hemos visto hace unas semanas, que acumula los premios al mejor guión, mejor director, a Fred Zinnemann, mejor fotografía, mejor montaje, mejores actores secundarios, Donna Reed y Frank Sinatra, que en cambio no se lo llevaron ni Burt Lancaster, ni Montgomery Clift, ni Deborah Kerr, que estaban también espléndidos, pero claro, no podía ser para todos. El mejor actor fue para William Holden por Traidor en el infierno, de Billy Wilder, y la mejor actriz fue Audrey Hepburn por Vacaciones en Roma. La verdad es que estaban estupendos, tanto Holden como Audrey Hepburn. El Barcelona se proclama campeón de Liga y vence en la final de la Copa al Valencia.
y ese mismo año también el Barcelona gana la Copa Latina. La Iglesia condena toda la obra de Alberto Moravia, autor de novelas como La Romana o El Desprecio, una novela estupenda sobre un guionista, quizá el mejor libro que se ha escrito sobre un guionista de cine, y que llevaría precisamente a la pantalla Jean-Luc Godard en una película maravillosa. Ahí trabajaba Fritz-Lang, ¿no? Sí, el director Fritz-Lang le dio un papel estupendo, la película en Escope con Brigitte Bardot, fenomenal. Se inaugura la fábrica de automóviles SEAT en Barcelona, fallece Eva Duarte de Perón, el plan Marshall termina su ayuda en Alemania, pasa de largo naturalmente por España. Fausto Coppi vence en el Tour. Coppi, lo que era Coppi, yo recuerdo de niño, Coppi era lo más. Y Rocky Marciano vence por KO a Jersey Joe Walcott, que se proclama campeón del mundo y es el primer campeón blanco en 15 años del boxeo. En el Festival de Cannes se acoge con aplausos y elogios Bienvenido Mr. Marshall, película escrita por él, por Luis García Berlanga y Bardem, dirigida por Berlanga. Y también España tiene un gran éxito ese año con otra película magnífica de Edgar Neville, Duende y Misterio del Flamenco, que ya para terminar con los tres grandes, junto con los Oscars, digamos que en Venecia se premia Juegos Prohibidos, de René Clément, también la inglesa Mandy, de Alexander McKendrich, y en otros apartados se exhiben películas como El hombre tranquilo. ¿Qué te parece? Es el festival. Sí. Europa 51, La vida de O'Hara y Mujeres soñadas de Leclerc. Era un buen año de cine para Venecia, ¿eh? François Mauriac recibe el Premio Nobel de Literatura y el profesor Wassman obtiene el de Medicina. Y ya sin más, pues vamos a ver qué nos da de sí en el coloquio esta estupenda película de aventuras que mientras la veíamos, hablábamos y tú mismo decías, Juan Manuel, fuertes relaciones, ¿no? Sí, cuando uno ve estas películas, sabiendo el ritmo de trabajo que... Porque ese año, por ejemplo, Pesmi creo que hace 3 o 4 películas. Claro, si era como por una edad 30 en 10 años. Sí, te quedas sorprendido de la relación entre... Que es como muy fantástica, de puro realismo, que son los hechos de un sitio que está aislado, en el que no hay prácticamente mujeres y que llevan con hambre de mujeres y que a falta de mujeres se arreglarán con lo que tengan más a mano. O sea, que yo creo que es puro elemento de realismo, probablemente de las crónicas de Oliver Corwood, que como periodista estaba haciendo la crónica, que luego a partir de ahí se construye y en medio, es la típica película que nosotros sin saber de pequeños qué es lo que realmente pasaba, intuíamos que pasaba algo extraño de una manera totalmente patente, ¿no? Y eso que comentabas tú cuando la veíamos, que los esquimales son malos. El ambiente de ello, digamos, ya es Rock Hudson y los otros dos que van llegando al pueblo a pie, o sea, lo ha eliminado, digamos, tranquilamente, ¿no? Eso es esa especie de contar. La película no tiene una duración larga, son 72 minutos, ¿no? Y sin embargo, ¿cómo puedes desarrollar esa historia? Simplemente las cosas te da la impresión de que ocurren siempre delante de... Es decir, la cámara está justo donde tiene que estar para que lo que sucede lo veas de inmediato y te des cuenta de inmediato. Yo creo que no hay ni un movimiento no hay más que panorámica, yo creo que no hay un... que hace frío, pero no notas normalmente que hace frío ni que hace un calor especial. Lo mismo que había eso de las texturas de los materiales, que tú distinguías viéndolo en una fotografía igual, si una cosa era cuero o era plástico, si era madera o era... aglomerado. Eso es verdad. Pero aquí la película transmite todo el tiempo eso. Y te vas dando cuenta que no es una película al uso a los 10 o 12 minutos. Y cómo reproduce el... sabiduría adquirida que funcionaba allí. Un cambio de estrategia que no se plantea en las películas estas que son cortas y económicas como novelas, sino como relatos cortos, como con la estructura narrativa del cuento. Porque, por ejemplo, dentro de si calculas los porcentajes de tiempo dedicados en la película a las diferentes escenas, es sorprendente que hay algunas que se les da una proporción de tiempo muy superior al peso que narrativamente tienen. Por ejemplo, la misma pelea, que es un caso muy evidente, ¿no? Y es una película en la que llega un momento, y es uno de los elementos que ayudan a sorprender, que piensas tú, si sabes lo que la película dura, que está a punto de acabarse y que casi no hay tiempo para que ocurra lo que tiene que ocurrir. Y eso yo creo que le da una especie de sensación de urgencia a lo que está ocurriendo. El momento en el que descubren
que eran convencionales y muy de género, y además de cualquier género. Sin embargo, en todos los géneros tenían un elemento de rarez. Yo recuerdo dos que tú no has mencionado antes, que son las dos que a mí me gustan más de Pevney, que eran El rastro del asesino y sobre todo Atraco sin huellas. Son dos películas con Tony Curtis, las dos en blanco y negro, y que eran unas películas que a mí, por un lado, me parece que están muy cerca y es universal, pero anuncian un poco un lado picaresco que hay en Mr. Corey de Blake Edwards. Y anuncian, y yo juraría que lo tuvo en cuenta al elegirlo como protagonista del Estrangulador de Boston, Fleischer, a Tony Curtis, estas dos películas que las dos me hacen siempre pensar, vamos, mejor dicho, no las veo desde hace 1000 años, que bien me gustaría, pero no las ponen nunca. Cada vez que veo El Estrangulador de Boston, pienso en esas dos películas de Fleischer, por alguna razón misteriosa. O sea, que asocias a Fleischer con Pevney. Sí, yo tengo la sensación de que esas dos películas de Pevney tienen algo que ver en la elección más bien curiosa de Tony Curtis para hacer el papel del Estrangulador de Boston. Y El hombre de las 1000 caras, a mí me gustaba mucho esa película. El hombre de 1000 caras estaba bien también. Muy sobria. Pero es que, como ha dicho antes José Antonio, me parece que son como de esas 30 películas que probablemente habremos visto unas 15 o algo así. Por ahí el 12, El Potentado también. Yo diría que de esas 15, la mitad más o menos están francamente bien. Y las otras, ninguna es molesta. No, claro. O sea, puede, vamos, quizá yo en eso coincidía contigo, que esas dos de ambiente bélico quizás son las que para mi gusto menos me buenas, interesan, pero... ¿no? O sea, me pega el zafarrancho de combate y lo del el último torpedo, ¿no? Pero es la capacidad esa de contar, digamos, aplicada a cualquiera de los temas. Tú lo has mencionado antes, es del mismo año que esta, La Legión del Desierto, con Alan Ladd de Erling Dahl, es prácticamente lo mismo. Este año él hace 3 películas, vamos, una que yo no sé cuál es. Lo mismo le da el desierto que casi el polo. Sí, la cuestión es esa. Lo que pasa que aquí, de esta verdad, supongo que en eso es naturalmente fiel al relato de Kurwood, que una parte importante de la película son estas carreras. Entonces es ella, porque ya habla, ¿te acuerdas en otro sitio que estuvimos? Ella es, y además, y no deja de ser muy femenina y muy atractiva. No es esa chica, igual siempre en pantalones, en esa época, no. Va femenina dentro de lo que permiten las circunstancias, pero por otra parte se nota que es fuerte y es fornida de constitución. En Bahía Negra también hace un papel de chica muy activa, la hermana de Joan Drew, vimos aquí esa película, pero es una actriz que tuvo muy poca continuidad. Muy poca. Pero es una actriz muy atractiva. Y es el personaje fuerte, además de todo, ¿no? Eso, además, yo creo que en ese sentido el guión y el propio Pevney ya se encargan, digamos, de demostrarlo, ¿no? O sea, cuando echa con pedazos de documentales o se rodaban en segunda unidad con el típico truco de parecer que hay mucho pero que hay poco, con 4 señores que pasan y con vías de tren o algo así, carteles de ciudades o sitios emblemáticos, programas de actuación, programas de actuación o algo así, ¿no? San Francisco, iban metiendo. Es un poco como utilizar una taquigrafía para decirte, bueno, y recorrieron 1000 países y tuvieron un gran éxito o pasaron los años y no sé qué. Pero como dice José Antonio, además de una enorme sensación de naif que decías tú, hay una gran pureza. Si tú quitas el sonido a la película, parece una película de los tiempos del cine mudo, porque está en color, pero si no, eso que tú dices, claro, ausencia como de grúas, de travelings, la película es totalmente griffithiana en su esencia. Sí, claro, eso es... Luego hay unas de esas aportaciones, ¿no? Que a veces cuando discutimos, ¿no? de aportaciones de un director en un determinado momento, aquí los objetos tienen mucha importancia, por ejemplo. Esos son, yo creo, evidentemente cosas que no están en el guión, pero hay desde el propio piano, que tiene también un cierto protagonismo, digamos, hasta cualquier objeto. Hay un momento que se rompe una de las lámparas, digamos, de la con un sentido dramático muy importante, ¿no? El piano es muy importante, Lo que es más curioso es el que toca el otro. Lo que es más curioso de la película, en el fondo, es que es de un tipo que empieza a hacer cine en el año 50 y, sin embargo, parece que es un tipo de los que ha empezado a hacer cine en el año 15. Sí, eso es lo que sorprende. Porque tiene, además, todo el uso de los objetos es típico de todos los cineastas primitivos que los que han empezado en el mudo. Y todo lo que tiene... que es una cosa que a veces hemos comentado, que los que han empezado con el sonoro tienen como
otro estilo y otra manera de ver el cine que el que tienen los que habían empezado con el mudo. Bueno, pues curiosamente Pevney quizá fue uno de los motivos que causaban que nos despertara cierta curiosidad y nos llamara la atención en películas que en principio ahora pueden parecer más raras. En su época eran películas como muy del montón. Sin embargo, es quizá que tiene como una mirada mucho más primitiva de lo que corresponde a su edad. A su edad incluso biográfica, vamos, no solo a su edad como cineasta, que digamos que es un cineasta nacido en el año 50, es decir, que es más o menos pues de la misma edad que Blake Edwards y otra gente que nos parecen muchísimo más modernos o muchísimo, no tienen nada que ver con el cine mudo en principio, hasta cuando son cinéfilos y les gusta el cine mudo y tienen influencia del gordo y el flaco, pero es una influencia adquirida. Este es como mucho más elemental, es como si hubiera como si estuviera haciendo películas en ese mismo momento Alan Dwan o uno de esos que eran supervivientes de la etapa más inicial. Él por su edad, claro, no pudo ver casi ni películas mudas. No, lógicamente, hasta ni se alimentaría de eso casi. De puesta en escena, una de las últimas películas que hizo Jack Turner era como de aventuras también, en la época de las guerras estas entre los ingleses y los americanos. Pero eso era de una serie de televisión que habían montado, lo del Frontier Rangers. Pues tiene esa mirada que tenía Turner en los últimos años cuando podía hacer eso de televisión, quizá porque este también tenía esa economía de medios que luego probablemente la aplicó maravillosamente para hacer la televisión. Pero aquí, si tú te das cuenta, es un poblado de decorado hecho en Universal, con un poquito de agua que han metido en el estanquito ese donde ellos hacían todas las películas, porque es el típico de siempre, se ha hecho mucho en las películas de Anthony Mann, le sacaba mucho jugo además, y luego tiene ese otro poblado que han puesto. Miradas de odio, miradas de celos, miradas de deseo, son siempre miradas muy activas, digamos, no simplemente están ahí como pasmarotes, ni es una mirada puramente funcional que mira porque le llama la atención algo, casi están cargadas de intención prácticamente siempre, y eso me parece que es también un elemento como muy mudo. O sea, hay una pervivencia del espíritu del cine mudo en alguien que eso está claro. No se sabe. Tú coges esta película y la quitas la banda sonora y pones los carteles, y no tantos, tipo Burnout, y lo entiendes perfectamente. Antes de la pelea que dura mucho, que no entre nadie. Cuando ella es por la mañana, que vaya usted a verle, no, pum, ella dispara, se rompe la cuerda. Es una película que con carteles sería perfectamente... Incluso las partes más de narración oral están siempre de una manera apoyadas con las imágenes que podrían eliminarlo y tú deducirlo. Que dice, cuando le cuenta toda la historia de los dos que mataron en las dos tumbas, ves el plano de las tumbas en la colina. Entonces hay una serie de elementos como para que tú sacaras de allí muy rápidamente de qué estaban hablando. A Sorti, cuando al principio le leen las cartas y le dicen que ese viaje le va a traer consecuencias funestas, también por el gesto de la echadora y por el gesto de él de despreocupación también intuyes lo que está ocurriendo. Y como ella en la cena lee la carta de las relaciones que hay en esa casa, de la cual él está tan orgulloso. Tiene a todo el mundo sometido. Es como el Palacio de Hielo de aquella película. Claro, lo que es insólito porque tú ahora ves esta película y dices, bueno, esta película era tolerada. Y está llena de cosas como para pensar cómo se les escapó. Porque pero yo creo que lo bueno de esas películas es que esas cosas, incluso tan sórdidas, porque hay elementos de sordidez en las relaciones, lo bueno de estas películas es que un niño las podía ver y quedar totalmente puro. Es decir, son cosas que son como una segunda lectura, ¿no? Subliminal. Esa es la que está auténtica ahí. Segunda lectura. Porque ahí yo estoy de acuerdo contigo. Eso hoy en el cine de hoy no ocurre. Es decir, en el cine de hoy eso lo mostrarían de una manera... Notabas muy a menudo algo que tú no llegabas a ello, pero que lo mirabas como quien mira por la cerradura, y eso por no el estaba, agujero de una cerradura. Eso tiene razón, José Antonio. Eso no estaba ni en el guión ni en las intenciones de la productora. Eso es el director. Eso es la verdadera puesta en escena y el cómo él va creando su propio mundo personal y sus obsesiones, sus ideas respecto a las relaciones. Eso está clarísimo que es una firma de él, es su sello. Yo creo que está muy claro que la actitud de Pevney probablemente era un poco la misma que le han dicho en entrevistas, incluso gente como Ulmer y como Turner. O sea, bueno, yo, mire usted, estaba en un sitio que hacía películas baratas, pero nadie me molestaba porque nadie se ocupaba de esas películas. Y además me daban unos guiones que a mí me los daban, pero nadie iba a comprobar si yo había cambiado o no había cambiado las cosas en esos guiones tampoco. Y hacía con ellos lo que me daba la gana y en todo encontraba alguna cosa que me parecía sumamente interesante.
En